iniciando nuevamente. Les agradezco por estar en estos momentos y compartir en estos espacios acerca de lo que es bioseguridad y control de infecciones asociadas a la atención de salud. Vamos a poder revisar lo que son los lineamientos para la vigilancia, prevención y control. Bueno, está dirigido a todo lo que es el personal de salud, ¿no? Que desde el pregrado llevamos estos temas, que es muy importante, necesario, y vemos la trascendencia que tiene en cada establecimiento, ¿no? Entre costos y beneficios, sobre todo para las instituciones de salud, ¿no? Toda la carga económica que a veces no lo visualizamos en su momento. Básicamente el objetivo es establecer o identificar, recordar, ¿no? Todo lo que orienta el desarrollo de las intervenciones destinadas a prevenir y controlar las IAS en los establecimientos de salud, ¿no? En el sector del, acá a nivel de Perú. Les comentaba que el problema es tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Sin embargo, acá en Perú eh, hay bastantes, probablemente subregistros que no nos permite realmente identificar una estadística más cercana a la realidad, ¿no? A nivel internacional tenemos el reporte de la OMS donde menciona que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados se ve afectado por una IAS, ¿no? Una infección asociada a la atención de salud. Asimismo, se reporta que del 50 al 60% hay un cumplimiento promedio de la higiene de manos. Y bueno, la data de más de 4.404 IAS notificadas en el Perú en el año 2012. Y bueno, ese reporte, digamos, más que se ha podido obtener de artículos científicos, ¿no? De bases de datos confiables como Web of Science o Scopus, ¿no? De entre los principales desafíos identificados tenemos una alta incidencia de lo que es la morbilidad, mortalidad y carga económica significativa en el sistema de salud a nivel global. Hay una baja adherencia, como habíamos reportado, en el tema de la higiene de manos, sobre todo en áreas críticas, como son las áreas de emergencia, intermedios, UCI, donde el promedio de cumplimiento es del 50 al 60%, y en el reporte mencionan que el cumplimiento se da en mayor porcentaje en el personal de enfermería que en el personal médico. Asimismo, hay una resistencia antimicrobiana en un 84% en las áreas de hospitalización, principalmente por el tema del microorganismo, las pseudomonas euroginosas, más del 30%. ¿No? Hay una resistencia al tema de los antibióticos. Esta ponencia está basada en un normativo y la base técnica legal, ¿no? De la resolución ministerial 168 del 2015, donde se aprueban los lineamientos para vigilancia, prevención y control de IAS, de cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos públicos y privados del país. En la Ley General de Salud, ¿no? 26842, que establece que la protección de la salud es de interés público y responsabilidad del Estado. Asimismo, la PCM también en el Decreto Supremo 52 del 2010 crea la Comisión Multisectorial de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias. O sea, es un tema que se da a nivel ya a nivel de la PCM, ¿no? Y eso se entiende entonces que es a nivel de todos los ministerios y sobre todo siendo en el eje rector del sector salud del ministerio, ¿no? El MINSA. Asimismo, los estándares de la OMS y el CDC eh, establece unos directrices ya internacionales en el cual también el MINSA está alineado, ¿no? Los 5 momentos, los Carden-Bander, la cirugía limpia, con la lista de chequeos de la cirugía segura. Y bueno, consta básicamente de 5 módulos. Vamos a empezar en el primer módulo sobre lo que es la higiene de manos. Sobre todo acá recordar, hacer énfasis. A veces lo vemos como algo, lo minimizamos tanto, pero no somos a veces conscientes de la importancia, la relevancia sobre la higiene de manos, ¿no? Todos los organismos internacionales, regionales y aquí también a nivel del Perú, el MINSA, es, mencionan que la higiene de manos es el pilar más efectivo para reducir las IAS, evita que se transmite el microorganismo a través de nuestras manos de un paciente hacia otro paciente a través del personal de salud, ¿no? Con ello vamos a proteger
al mismo personal de salud y también al paciente, ¿no? Y sobre todo a nuestro entorno. ¿Por qué es tan importante la higiene de manos? Eh, bueno, la higiene de manos se menciona que es la estrategia más efectiva, eficiente, que es de menos costo, que nos permite reducir las IAs y la transmisión de patógenos en los servicios de salud, ¿no? Un médico que cura a su paciente, se quita los guantes, no se lava las manos, va a curar a otro paciente, estaría transmitiendo esos microorganismos, ¿no?, de un paciente hacia otro paciente por no aplicarse la higiene de manos. ¿Por qué se menciona que protege al paciente? Como el ejemplo le acabo de dar, ¿no? Nos permite reducir la transmisión de microorganismos multiresistentes durante la atención. Así igual la técnico, la enfermera o la obstetriz, ¿no?, que saca una muestra de un paciente, no se lava las manos, va y atiende a otro paciente, estaremos protegiendo, ¿no?, la atención. Eh, Asimismo, el tema de la higiene de manos protege al personal, ¿no? Previene infecciones ocupacionales por contacto con fluidos biológicos, es decir, a través de, puede haber rasgos de sangre, fluidos corporales, secreciones corporales, haber tocado superficies contaminadas y no nos lavamos las manos, ¿no? Reduce las IAs, ¿no? Las estrategias multimodales la que establece la OMS o que impulsa, motiva, menciona que es necesario que el sector salud establezca una serie de estrategias multimodales. No es solamente una estrategia, sino 3, 4, 5 estrategias para dar un cumplimiento. Solamente de esta forma vamos a poder lograr la reducción significativa. Por ejemplo, en muchos establecimientos estamos alineados con el tema de la capacitamos al personal. Ya, hay que capacitar, sensibilizarse el lavado de manos, pero no se monitoriza, no se hace una evaluación, no se termina por retroalimentar esta data, ¿no? Y sobre todo hay que recordar que, ¿no?, que la higiene de lavado de manos como indicador de desempeño, ¿no? Esa Alicia Flor, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá es muy importante que nosotros ¿Por qué establezcamos me salió así? que estas estrategias no solamente tienen que enfocar a una sola, sino por lo menos a 3 o 4, lo ideal hasta 5 formas, 5 maneras, 5 aristas de ver un problema sobre el incumplimiento del lavado de manos. Bueno, esos 5 momentos, yo sé si les pregunto, ustedes van a saber responder, ¿no? Acá la brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos es un 30 o un 40%, ¿no? Y hemos dicho que tenemos 2 momentos antes y 3 momentos después. Los 2 momentos antes de tocar al paciente, antes de hacer un procedimiento, una tarea limpia, séptica, después de una exposición a fluidos corporales, después de tocar al paciente, después de estar en el entorno del paciente, ¿no? Y cada uno de esos momentos tiene un sustento, ¿no? Antes de tocar al paciente, para evitar transferir o llevar microorganismos de nuestras manos hacia el paciente. Antes de hacer una tarea limpia, séptica, protege al paciente de microorganismos del entorno y del propio personal. Después de la exposición a la exposición de fluidos corporales, protege al personal y previene la diseminación de los microorganismos. Después de tocar al paciente, protege al personal y al entorno hospitalario de una contaminación. Después, después de tocar al paciente, después de estar en contacto con el entorno del paciente, previene lo que es transmisión a otros pacientes, una contaminación cruzada. Bueno, esta es una imagen que les comparto de los 5 momentos y el cual también está, yo sé que en los hospitales del MINSA deben estar pegados en todos los ambientes, ¿no?, hospitalarios, en emergencia, en intermedios, en UCI, para ver en qué porcentaje estamos con la adherencia de los 5 momentos de lavado de manos. Pero sin embargo, con mucha tristeza podemos decir que solamente de esos que solamente tenemos el cumplimiento de un 50 a un 60%, siendo las enfermeras, el grupo de enfermeras, técnicas de enfermería, mayormente que tienen el cumplimiento,
seguido de la parte médica. Y como reporta un artículo científico, una estrategia importante que debe aplicar la parte de gestión en los establecimientos de salud es la observación directa de ese cumplimiento. No hay otra forma que quisiéramos lograr a un 80% si no aplicamos el monitoreo de observación directa, que es el estándar de oro que establece la OMC. Acerca de lo que es la técnica correcta de higiene de mano, también eso es, sobre todo ustedes recordarán en la pandemia y post-pandemia, creo que eso es una enseñanza que todo el personal de salud tiene que haber hecho conciencia, reflexión, ¿no? Porque la única forma frente a algo invisible, tan diminuto, tan microscópico, es el lavado de manos. Pero también vemos que, como dice, hemos bajado en el tema del cumplimiento, hemos tal vez el tema un poco de todo lo que hemos podido pasar en ese contexto y debemos nuevamente retomar, ¿no? El lavado de manos clínico con agua y con jabón, básicamente la duración va de 40 a 60 segundos, tiene de 0 a 11 pasos establecidos, ¿no? Entonces es inicialmente mojarse las manos, coger el jabón a través del dispensador, ¿no? Frotarse las palmas de las manos entre sí, también entrelazarse entre los dedos, ¿no? De la mano derecha con la izquierda, ¿sí? ¿Ok? En el quinto paso, prácticamente frotarse el dorso de las manos, ¿no? De una contra otra, agarrándose los dedos. Y también el reporte de investigación menciona que siempre nos olvidamos el sexto paso, ¿no? Que son los movimientos, la fricción, pulgar derecho y el pulgar izquierdo. También reporta la investigación que el séptimo paso nos olvidamos. Frotarse las puntas de los dedos, ¿no? Con las palmas de las manos, tanto derecha como izquierda, ¿no? Finalmente, el enjuagarse las manos con agua, secarse con el papel toalla descartable, cerrar con ese papel, ¿no? El caño y prácticamente tienen nuestras manos limpias y seguras, ¿no? Pero bueno, yo también empecé así en el tema asistencial y la única forma que también aprendí a tener conciencia es que cada vez que me voy a lavar las manos, yo miro siempre ese recordatorio, esa imagen y aplico los pasos. Y eso ya se te va haciendo recordatorio y se te hace más sencillo también, ¿no? Asimismo, la fricción con solución alcohólica, alcohol gel, tiene los 8 pasos establecidos. La duración es de 20 a 30 segundos. Por ahí consultaban y preguntaban cuántas veces puede hacerse con el alcohol en gel, si es que no tenemos pues el lavadero con agua y jabón, o a veces pasamos de un paciente a otro paciente y el tiempo a veces apremia, o a veces no podemos lavarnos las manos. 3 veces, ¿no? Porque 3 veces, solamente podemos usar el alcohol en gel 3 veces seguidas, porque de esta forma evitamos pues que se nos acumule la suciedad. Y también está comprobado que pasando de 3 veces ya no se garantiza que el alcohol nos permita mantener las manos seguras ni limpias, ¿sí? Los errores frecuentes en las zonas críticas, y sobre todo voy aquí a la parte médica y otros profesionales, algunos otros profesionales, pero en verdad hay una debilidad enorme en la parte médica con el tema del uso de las joyas, alhajas, anillos, ¿no? Algunos enfermeros, algunos obstetrices. Se ha observado en el tema que yo voy teniendo experiencia, pasamos a hacer vigilancia, que personal de UCI, ¿no? La parte médica con el aro, atendiendo un paciente, curando un paciente, en el área de hospitalización, haciendo curaciones de heridas con, con anillos. Entonces, y bueno, y ahora aún así se lavan las manos con esos anillos, eso es algo muy crítico eso, ¿no? Y es un tema ya de conducta de las personas.
Entonces, las zonas de mayor riesgo de omisión, también según reportado en lo que es trabajos de investigación, es que, como les decía, nos olvidamos de lavarnos, el tema de los pulgares, ¿sí? Esta es la zona más frecuente que es omitida. Asimismo, las puntas de los dedos y las uñas, nos olvidamos, pero sin embargo ya acumulamos lo que es una alta carga microbiana. Los espacios interdigitales, ¿no? Áreas de acceso fácil que requieren entrelazarse dedos activamente. El tiempo insuficiente también es otro problema, ¿no? Que se ha reportado. No se cumple lo mínimo del tiempo en el lavado de manos con agua y jabón. Lo hacen en menos de 40 segundos. Asimismo, con el alcohol en gel lo realizan en menos de 20 segundos. Y también se ha evidenciado que, que muchas personas en el sector salud reemplazan la higiene de manos con el uso de los guantes, ¿no? Usé los guantes y ya no me lavo las manos. Sin embargo, eso es una práctica que no estaría correcta. El uso de guantes no libera al personal a que no se realice el lavado de manos durante esos 5 momentos. Bueno, finalmente, desde el área que les corresponde al tema de monitorizar, evaluar, supervisar, ¿no? La higiene del lavado de manos, tenemos básicamente que cumplir con la observación directa, que como les he mencionado es un estándar de oro que nos va a permitir medir básicamente los 5 momentos de lavado de manos, valorar el tema de la adherencia del lavado de manos, pero también tiene una contraparte, ¿no? Para realizar ello se requiere también de recursos humanos, ¿sí? Y también la otra contraparte es que si el personal no se siente que es observado constantemente, también no tiene el cumplimiento, ¿sí? Pero bueno, tenemos que en esa parte el gol estándar o el gol de oro es la observación directa si queremos llegar a un cumplimiento mayor del 80% en lo que es adherencia de lavado de manos. Asimismo, las auditorías en lo que es bioseguridad, ¿no? Es importante que la institución realice una evaluación periódica y que estos datos también sean retroalimentados al personal, porque a veces también es cierto, ¿no? Evaluamos, pero el personal no sabe cómo salieron en la evaluación tal servicio, cómo fue el tema del cumplimiento, y como que eso también, pues, al desconocer la estadística, pensamos que seguimos estando en lo correcto, ¿no? Así es que eso es importante. Sin embargo, también en las auditorías tenemos algunas barreras, ¿no? Algunas barreras. Por ejemplo, cuando no hay esa observación directa, a veces los datos pues son dudosos. Asimismo, cuando hay esas auditorías o se van a supervisar los servicios, a veces puede haber un conflicto también entre el equipo de salud del equipo profesional, porque hay mucha resistencia al tema del cumplimiento, de la adherencia, del lavado de manos. Y bueno, esto está enlazado con el tema también de control de las infecciones, ¿no? Asimismo, también está reportado que existen sistemas electrónicos de monitoreos. En otros países más desarrollados hay sistemas electrónicos de monitoreo. Ellos son de alta sensibilidad y buen predictor positivo, pero también tienen sus limitaciones. La limitación es que no es específico. Es sensible, pero no es específico para poder mapear si en los 5 momentos ese personal se lava las manos, ¿sí? Entonces eso podemos concluir que no hay otra forma de generar un cumplimiento de mayormente del 80% a través de la observación directa. La tasa de adherencia por profesión, bueno, hay un reporte de un metaanálisis que reporta un cumplimiento promedio de un 50 al 60% en lo que es enfermería, tanto enfermeros como técnicas. Se obtiene un porcentaje mucho más alto que la parte médica. Así es que aquellos que son nombrados, si logran los bonos de desempeño, ya saben por qué logramos el bono de desempeño, ¿no? Llegamos a un 80, a un 90%. Básicamente son por otros grupos profesionales, menos por la parte médica, porque tenemos mucha debilidad con el tema de lavado de manos, ¿no? Muy bien, el segundo módulo habla acerca de lo que son precauciones estándar y por tipo de transmisión.
En este aspecto también, en nuestra realidad, a nivel local, pues hay tal vez hay mucha debilidad por el tema de la infraestructura de nuestras instituciones, ¿no? Que ya son muy antiguos muchos de ellos y algunos de ellos también están siendo en mayor porcentaje prefabricados, ¿no? Pero bueno, sin embargo, están establecidos estas precauciones estándares, están normados y nosotros como personal de salud tendríamos que buscar que ellos se cumplan, como está escrito la norma y la ley, ¿no? Son las medidas universales para prevenir la transmisión de agentes infecciosos en entornos de salud. Tenemos tres formas de precauciones, uno por contacto, otro por gotas y otros por aerosoles. Las precauciones por contacto se aplican entre microorganismos transmitidos por contacto directo de piel a piel o indirecto a través de superficies contaminadas. Frente a ello, ¿qué deberíamos nosotros aplicar como precaución? Usar guantes y bata, colocarse antes de entrar a la habitación, ya sea individual o compartida o común, cambiarlos si se pasan de una en un área limpia durante el cuidado, si no generamos infecciones o contaminaciones cruzadas, ¿no? La higiene de manos estricta, antes y después del contacto con el paciente y su entorno. Aún así se haya usado los guantes, ya hemos dicho que ese es un mito, una creencia que no es correcta, ¿no? El usar guantes no te libera de lavarte las manos. La habitación individual o por corte. Definitivamente es preferible que se mantenga una habitación individual, pero a veces eso no son nuestras condiciones laborales, ¿no? Entonces, la otra opción es tener la habitación por corte, es decir, clasificar a los pacientes que compartan los mismos problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, si los pacientes son bueno, por ejemplo, tienes pabellón de medicina, tienes para seleccionar pacientes con problemas respiratorios, seleccionar pacientes con problemas de piel, pacientes con problemas de celulitis, haces que esos pacientes con problemas de celulitis, que son por problemas de contacto, estén hospitalizados o estén internados en un solo ambiente. Desinfección de equipos. Todo equipo o dispositivo compartido debe desinfectarse antes de ser usado por otro paciente. Es por eso que existe todo el proceso y eso muy bien el área de central lo sabe. Tiene que haber pues una limpieza por arrastre, la desinfección, la esterilización según el equipo, dispositivo que le corresponde o los materiales, ¿no? O insumos que ameriten llegar al proceso de una esterilización y eso tiene que garantizar el área inmediata y eso termina con el área de central de esterilización dependiendo de lo que estemos utilizando con el paciente, ¿no? Señalización, señalizar correctamente la habitación con el tipo de precauciones requeridas para informar a todo el personal. Sí, eso es muy importante porque, bueno, a veces nuestros reportes, como son todos verbales, a veces nos olvidamos, pues, algunos de reportar, y a veces sí reportamos, pero el que escuchó el reporte también se olvidó. Entonces es mejor señalizar, etiquetar, rotular esos ambientes, cosa que quien pase o venga por ese espacio va a saber ya a qué tipo de servicio o en qué ambiente se está exponiendo. La otra precaución es por gotas, ¿no? Y acá lo que define entre precauciones por gotas o por aerosoles es el tamaño del microorganismo. Es decir, las precauciones por gotas están destinadas para infecciones transmitidas por secreciones respiratorias de partículas que son mayores de 5 micras en microorganismos que generan la influenza, el COVID-19, la meningitis. Frente a ello, ¿cuáles son las medidas obligatorias? La mascarilla quirúrgica se puede usar cuando queremos generar precauciones por gotas, que implica que el microorganismo es mayor de 5 micras, mantener una distancia mínima de 1 metro con el paciente, habitación individual con puerta cerrada preferentemente, guantes y batas si se va a prever contacto con secreciones, hay uso de los EPP que corresponden, higiene de manos antes y después de entrar en contacto, ya sea con el paciente, con el entorno, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos como contexto clínico y evidencia? La discusión, siempre va a haber una discusión entre
si debemos aplicar las precauciones por gotas o por aerosoles, ¿no? Entonces, porque por aerosoles las partículas o los microorganismos sí pueden transportarse o superar más de 2 metros de distancia. Entonces, en este caso también es importante que, que el paciente ingrese con el diagnóstico de alguna manera fiable, confiable, cosa que así también nosotros aplicamos correctamente todo lo que son las precauciones en el tema de los pacientes. Asimismo, hay un autor que el, apoyan el mayor uso de las N95 para proteger al paciente frente a los virus respiratorios. Asimismo, hay otros autores que generan un debate activo sobre el umbral de la distinción entre gotas y aerosoles. Aplicar precauciones por aerosoles si hay duda clínica Dios sobre el... dispone, ¿cómo? Mírenlo. El hombre propone, Entonces, Dios en esta dispone, Dios parte, en viene y esta lo parte, descompone. a ver si es que, Siempre. si alguien puede apagar. Un amigo que más o menos era un carnicero. Entonces, en esta parte es importante que se tenga bien claro y establecido y frente a una duda, si el paciente probablemente todavía está presuntivos, ¿no? Si un paciente tiene una presunción, por ejemplo, Magíster Magíster Flor, tiene problemas con el audio, no se le llega a escuchar. En este momento voy a darle el icono del módem para que usted pueda realizar la transmisión y voy a silenciar a los participantes porque estoy viendo que hay algunas interferencias. Sí, deme un momento, por favor. Ya, en este momento ya lo estoy poniendo como anfitriona. Ya en este momento ya puede compartir la pantalla y dar, continuar con la sesión. Ok, gracias. ya, ok, ahí sí se me escucha, ¿no? Ya, ok, a ver, volver a la pantalla. ¿Se me escucha? Ahí sí se me escucha, Lisette, o en todo caso por el WhatsApp si me puedes Sí, escribir, por sí se favor, sí. escucha, Ya, sí ok, se ok. escucha. Lo que falta es ponerlo en modo presentación nomás, las Sí, sí, diapositivas. sí. Ujú, sí. Ya, a ver, un momentito, ya, ya está, a ver, un ratito, a ver acá. Y bueno, creo que voy a dejar de compartir un momento y volver a compartir, a ver.
Ya. Ok, bueno, sí se visualiza el PPT. Ya, ok, ya, si se visualiza el PPT, por favor me confirman, ¿ya? Muy bien, entonces les comentaba que en las precauciones por aerosoles tenemos que utilizar respirador N95 necesariamente, y como les comentaba, observamos que el personal utiliza una quirúrgica primero y encima se coloca el N95. En todo caso, eso no está documentado ni tampoco está aprobado. Sería colocarse incorrectamente el tema del respirador N95. Cuando hayan procedimientos de intubación, broncoscopía, aspiración, reanimación, usar la N95 y los siguientes EPP que correspondan. Asimismo, la habitación con presión negativa frente a los pacientes con problemas de tuberculosis, sarampión, varicela, pero en la realidad a veces esto es muy lejos de nuestra realidad, pero también está normado, ¿no? Por el tema de los costos, probablemente muchas instituciones no lo han implementado o un desconocimiento o tal vez el tema de la infraestructura, ¿no? Habría que evaluar por qué no se ha implementado frente a estos pacientes los ambientes a presión negativa. Es decir, que en ese ambiente donde está el paciente, que ya sea tuberculosis, sarampión, varicela, es una presión menor de la que está fuera de ese ambiente para que el microorganismo frente a una abertura de la puerta, por ejemplo, no se termine por ir por la parte exterior, ¿sí? Absorbe internamente. Asimismo, es importante lo que es la señalización y control de acceso. Definitivamente, cuando hay un ambiente donde la precaución es por aerosoles, hay que limitar las visitas, ¿sí? También implementar que todas las personas que ingresan en ese ambiente hagan el uso correcto de los EPPs, sobre todo para evitar esa contaminación, ¿no? De ese ambiente hacia otros ambientes o hacia la parte externa. Muy bien, entonces lo que hablamos de los aislamientos hospitalarios, tenemos tipos de aislamientos hospitalarios, es importante la señalización y las medidas. Cuando hay que tomar precauciones por contacto, tenemos que señalar el ambiente ya sea en verde o en azul, y hay que mínimamente el personal tiene que utilizar ahí guantes y bata, ¿no? Y esto básicamente frente a qué microorganismos, cuando hay resistencia a los antibióticos, cuando hay un problema de escabiosis, cuando hay un problema de herpes, ¿sí? Cuando tenemos el problema de microorganismos por gotas, ¿no? Gotículas. Tendríamos que señalizar ese espacio, ese ambiente, ya sea por anaranjado o amarillo, mínimamente que debemos usar en esos espacios: mascarilla quirúrgica, la distancia de 1 metro o 2 metros idealmente, ¿no? Básicamente para microorganismos como, por ejemplo, influenza, el COVID, difteria, rubiola. Cuando hay el tema de los aerosoles, hay que señalizarlos con rojo, y ahí sí todo el personal que ingrese en ese ambiente tiene que usar el respirador N95. ¿En qué microorganismos? Tuberculosis, sarampión, el SARS, varicela. Y bueno, cuando es una protección inversa, un aislamiento inverso, no hay señal, no hay sin colores, sin color, ¿no? No hay la señal es sin color especial. Sobre todo se da en qué pacientes inmunosuprimidos, es decir, que el entorno, se evita que el entorno pueda infectar a estos pacientes, ¿no? Muy bien. Pasamos al tercer módulo, que es el equipo de protección, los EPPs, ¿no? Es el uso correcto para proteger al personal sanitario frente a riesgos biológicos. A riesgos biológicos implica, pues, riesgo biológicos implica sangre, secreciones corporales, fluidos corporales, o también si hubiera superficies contaminadas, ¿no? Muy bien, ¿qué equipos de protección tenemos? Bueno, tenemos básicamente, y los que están en verdad comprobados a través de investigaciones en entornos, digamos, de servicios, los servicios de hospitalización, emergencia, ¿no? Intermedios. Los EPPs que debemos utilizar son los guantes. Estos pueden ser ya sean de látex, nitrilo, vinilo.
seleccionar según el procedimiento y riesgo de alergia, pues también personal que también tiene alergia al tema de los látex. Eso tienen que también informarle a su jefe inmediato para que se haga la documentación necesaria y se evalúe, ¿no?, el tema de la alergia al látex. Mascarilla quirúrgica para precauciones por gotas, no protege de aerosoles, es decir, que por gotas aquellos microorganismos que son mayores a 5 micras. Los respiradores N95 con un estándar de calidad mínimo de la FFP2 para precauciones con aerosoles y que estén garantizando requiere el ajuste facial, ¿no? Nariz-mentón, ¿no? Y que esté completamente sellado. Las gafas de protección protegen la conjuntiva de salpicaduras, de fluidos biológicos. El protector facial, cobertura completa de las mucosas faciales en un procedimiento de alto riesgo. La bata, ¿no? La bata impermeable, descartable, que protege la piel y ropa de contaminación, usar en procedimientos con riesgo de salpicadura. Bueno, acerca de la colocación correcta, ¿no?, de los EPPs, el orden correcto, evita la autocontaminación antes de iniciar cualquier cuidado hacia el paciente. Se inicia con la higiene de lavado con la higiene de las manos, la colocación de la bata, la colocación ya sea de la mascarilla quirúrgica o la N95. Acá colocarse las gafas, colocarse el gorro, en algunos también está protocolizado, la mascarilla facial, según protocolo, y finalmente los guantes, ¿no? Es importante realizar la higiene de manos después de calzarse los guantes solo si se sospecha de una contaminación durante la colocación del EPP, ¿ya? Asimismo, la secuencia correcta de retiro de los EPPs, el retiro es el momento de mayor riesgo, según los reportes, por el riesgo de la autocontaminación. Es importante realizarlo con calma, de forma segura, ¿sí? Se inicia con el retiro del guantes, ¿no? Desde la parte, remangar o pellizcar el guante exterior por la palma, ¿no? Deslizar el segundo guante desde adentro inmediatamente hacia la bolsa roja, ¿no? Luego hay el retiro de la bata. Se tiene que desatar las cintas por detrás, doblar hacia adentro y enrollarlo y también desecharlo sin sacudir. El tercer momento, la higiene de manos, ¿no? Realizar la higiene de manos antes de tocar la cara, ni el EPP facial, ¿no? O sea, no podemos tocar, ¿no? Porque podemos generar una contaminación, que es un paso crítico. Finalmente se hace el retiro de las gafas, el gorro si están llevando, el protector facial, ¿no? Y siempre es importante evitar el contacto de las partes frontales porque están totalmente contaminadas. Finalmente se hace el retiro de la mascarilla quirúrgica o la N95, siempre tirando de las cintas laterales o de los elásticos que están detrás, ¿no? Sobre todo no es tocar la parte delantera de ningún EPP que haya sido utilizado porque estaríamos generando una autocontaminación, ¿sí? Y bueno, esta es una imagen, ¿no?, de la secuencia que les acabo de compartir, y mencionan los reportes de investigación que los errores más frecuentes básicamente se dan cuando hay retiro de los guantes después de la bata, la falta de higiene de manos entre tareas sucias y limpias, y también hay un grave error en reutilizar, ¿no? En reutilizar los EPPs. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos errores? Como les había comentado, no lavarse las manos antes de colocarse los EPPs. Eso está haciendo que se transfieran contaminantes de las manos al EPP desde un inicio, prácticamente rompiendo todo lo que son las barreras, que es el objetivo de usar los EPPs. Reutilizar el EPP de un solo uso, ¿no? Los guantes, la mascarilla, las batas son de un solo uso, no deben reutilizarse ni entre pacientes del mismo diagnóstico, ¿no? Creer que los guantes reemplazan la higiene de manos, como lo habíamos comentado,
Entonces, el lavado de manos sigue siendo esencial, incluso cuando se ha utilizado los guantes. Retiro incorrecto por frente de la mascarilla. Si hemos dicho que no se debe tocar la parte delantera de los CPPs porque estaríamos generando una autocontaminación, ¿no? Cambio incorrecto entre zonas limpias y sucias. No se cambian los EPPs al no cambiarse el EPP al irse de una parte, un área contaminada de un área limpia, que va a generar que una contaminación cruzada en un servicio de salud. También cuando se hace el uso del respirador N95, no realizamos el ejercicio de asegurarnos que esté totalmente sellado ese respirador N95, ¿no? Es importante que una vez colocado, generemos ese sello correcto entre la parte nasal con el tema de la barbilla, ¿no? Sobre todo si estamos entrando en un ambiente que vamos a trabajar con el tema de los aerosoles, ¿ya? Por ejemplo, los aerosoles, también hay muchos pacientes que se nebulizan, ¿no? Ahí tenemos que usar la N95. Las mascarillas de aislamiento y precauciones estándares, este es un cuadro donde hay un cruce, ¿no? Entre el tipo de transmisión, los microorganismos, los EPPs críticos y qué especificaciones nos reporta la parte teórica. Cuando hay un contacto directo o indirecto, por ejemplo, a través de bacterias multiresistentes, ya sean gram negativos, mínimamente tenemos que utilizar guantes y batas impermeables. ¿Qué tenemos que hacer específicamente? Un aislamiento, corte, higiene estricta, desinfección intensiva de superficies. Eso tiene que ver mucho con la desinfección de la unidad del paciente al inicio, durante y en la fase terminal, ¿no? Sin embargo, también vamos a ver brechas ahí por el tema del incumplimiento. Asimismo, el tipo de transmisión a través de las gotas, decíamos que las gotas son microorganismos que son mayores de 5 micras, como por ejemplo los microorganismos de la influenza, el virus, respiratorios comunes. ¿Qué podemos utilizar en este momento? Debemos utilizar, son las mascarillas quirúrgicas y establecer una distancia mínima de seguridad de 1 a 2 metros, ¿no? En los aerosoles las partículas son menores de 5 micras, ahí tenemos la tuberculosis, sarampión, el COVID, y ahí en ese momento es necesario el tema del respirador N95, ¿no? Que nos permite, y nosotros tenemos que garantizar que haya un sellado hermético, ¿ya? Idealmente deberíamos nosotros, idealmente la institución debería garantizar una habitación con presión negativa o ventilación de alta tasa. Muy bien, entonces entramos al módulo número 4, que es el manejo de residuos sólidos hospitalarios. Este es un tema probablemente que a veces al personal de salud dicen, ay, pero ¿por qué tanto? Ya está bien así, ¿no? Sin embargo, el tema de no segregar bien o no clasificar bien va a ser que haya un costo elevado, ¿no? Para la institución, para el hospital. Entonces, acá es importante que todos tomemos, digamos, conocimiento y apliquemos acerca de lo que es la clasificación, segregación, transporte y disposición final segura, que en muchos espacios lo asume el área de epidemiología, salud ambiental y servicios generales, ¿no? Y que también está involucrado el personal de limpieza, ¿sí? Entonces, la clasificación de residuos sólidos hospitalarios, el MINSA lo clasifica en clase A, clase B, clase C. La clase A, donde se va a eliminar todo lo que son residuos comunes, no presentan peligro biológico, químico o radiactivo, como por ejemplo el tema del papel, cartones, envases de alimentos que no sean del paciente, ¿no? Residuos de oficinas y todo eso se segrega en la bolsa de color negro. Es decir, en la bolsa de color negro se puede segregar todo aquello que no haya tenido contacto con el paciente, ¿sí? En la clase B, con presencia de agentes biológicos,
con capacidad de causar enfermedades, materiales en contacto con sangre, secreciones, fluidos en la bolsa roja. Entonces, todo lo biológico implica sangre, fluidos, secreciones corporales, todo lo que haya tenido una contaminación biológica, ¿no? Biocontaminados, ¿sí? En la clase C, los residuos especiales peligrosos, producidos en actividades auxiliares con características de ser peligrosos. Ahí va quién, los residuos químicos, radioactivos, medicamentos vencidos, va en la bolsa amarilla o en recipientes especiales, ¿no? Que están rotulados con el color amarillo, ¿ya? Entonces, la segregación en el punto de generación. La segregación correcta en el punto de origen es el paso más crítico del manejo de residuos. Claro, por ejemplo, esto implica que es lo más crítico la segregación en los servicios de salud, ¿no? Porque es ahí donde se inicia todo este proceso para tener bien clasificado, bien mapeado esta segregación y obviamente todo sea correcto ya durante una segregación final, ¿no? Un error en este paso contamina todo el flujo posterior. En la bolsa negra, como volvemos a mencionar, todos son no contactos con el paciente. Uh, igual, objetos no contaminados. En la bolsa roja va todos los biocontaminados, sangre, fluidos, secreciones, cultivos, residuos, anatomías patológicas, ¿no? Átomos patológicos. En la bolsa amarilla, los especiales o peligrosos, que están rotulados con amarillo, van los residuos químicos, fármacos vencidos, plaguicidas, ¿sí? En los depósitos rígidos van los punzocortantes, ¿no? Van todos los que cortan, punzocortantes, agujas, bisturís, lancetas, vidrios. Entonces, ese depósito de los punzocortantes tiene que ser un recipiente seguro, que tenga buen sellado, cuando ¿no? ya se llene, permite un buen sellado y sobre todo sea rígido, porque son punzocortantes lo que eliminamos en ese depósito. El transporte y almacenamiento de residuos hospitalarios, bueno, en una recolección interna, el personal que está involucrado en esta recolección interna tiene que hacer uso de PPs adecuados, recolectar las bolsas selladas en los puntos de generación y hay una frecuencia mínima que debe cumplir en la parte interna. Una vez durante el turno en áreas críticas. Esa es una frecuencia mínima, pero a necesidad del servicio puede ser 2, 3, 4 veces según la necesidad que tenga el servicio. Las rutas definidas, usar rutas definidas para residuos diferenciadas de la circulación de pacientes, preferiblemente en horarios de baja actividad asistencial. Eso también nos llama a la reflexión, ¿no? Hay ambientes que están bien hacinados y que por esa misma ruta transita el paciente, transita la familia, transita el personal y también transita los residuos hospitalarios. Entonces, eso es importante que se tiene que también prever cuando hay una apertura de ambientes nuevos, ¿no? Almacenamientos intermedios, áreas designadas dentro de cada servicio, ventiladas y señalizadas antes del traslado al almacén central. El almacén central tiene que tener una condición mínima de un área techada, ventilada, cerrada, con un sistema de lavado, desinfección y obviamente, tiene que haber la separación por tipo de residuos, ¿no? Para la clasificación A, B, C, punzocortantes, ¿no? Transporte y disposición final, los residuos biocontaminados deben ser tratados, por eso la institución contrata pues a una empresa externa para que puedan ser incinerados, ¿no? Llevados también a una disposición final dentro de toda la normativa que cuida el tema del medio ambiente, ¿no? Para disminuir el tema del impacto ambiental, ¿sí? No se debe depositar en depósitos comunes, no se puede hacer eso en lo que es la disposición final. Muy bien, y finalmente lo que es prevención de accidentes ocupacionales, ya, básicamente toda institución también está protocolizado,
frente a una prevención de accidentes ocupacionales, donde nos permite proteger al personal de salud, al trabajador, frente a una exposición de un agente biológico, ¿no? Sangre, fluidos, secreciones corporales que tienen impacto, ¿no? En el trabajador. Entonces, el reporte estadístico menciona que el 30% de riesgo de infecciones de hepatitis B cuando no hay vacuna, ¿no? Cuando no se ha vacunado el personal de salud. Existe un 30% de riesgo de que se infecte por hepatitis B si el personal no tiene la vacuna completa contra la hepatitis B. 0.3% de riesgo de transmisión de VIH post-exposición, 3% de riesgo de transmisión de la hepatitis C sin tratamiento, ¿ya? Entonces, obviamente acá lo que tiene mayor porcentaje de generar un impacto frente a un accidente de punción por objetos punzocortantes es el tema de la hepatitis B, ¿no? Es por eso importante que también impulsan mucho el tema del cumplimiento del calendario de vacunación de la hepatitis B. Factores de mayor riesgo, hay agujas huecas de gran calibre con sangres visibles, representan el mayor riesgo de transmisión. No reencapsular agujas con las dos manos, es decir, sería un procedimiento muy riesgoso y actualmente ustedes saben de que no está indicado reencapsular las agujas, no está totalmente prohibido por el riesgo que corresponde, ¿no? O sea, el riesgo es de que tú te puedas punzar con esa aguja y bueno, y que tengas un accidente por punción, ¿no? Entonces la indicación es no reencapsular las agujas, no reencapuchar las agujas. Si ello es indispensable, es necesario, no usar pues con las dos manos, no hacerlo con las dos manos, ¿no? Solamente hacerlo con la técnica de una sola mano para que disminuyas los riesgos de que tú puedas tener un accidente laboral con esa aguja, ¿no? Desechar inmediatamente recipientes rígidos, resistentes a la perforación. Y obviamente que también eso tenemos que recordar que cuando veamos ya lleno ese depósito rígido para punzocortantes en un 3/4 partes, lo que equivale a un 75% de su capacidad, sellarlo y hacer que el personal que corresponda se lo lleve, ¿no? Te lo retire y colocar un nuevo depósito rígido, ¿ya? Eh, Asimismo, la vacunación completa de la hepatitis es obligatoria para todo el personal de salud, ¿no? Muy bien, entonces la exposición a fluidos biológicos, la sangre es el fluido de mayor riesgo, pero todos los fluidos corporales deben manejarse con precauciones estándares, ¿no? Por ejemplo, frente al manejo de sangre y hemoderivados, el mayor riesgo es la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH. Frente a ello hay que tomar precauciones estándares universales. En las secreciones respiratorias existe un riesgo de tuberculosis, influenza, COVID, usar los EPP según el tipo de transmisión. En lo que es orinas y heces, el riesgo de rotavirus, hepatitis A, hepatitis C, ¿no? Ahí los guantes son de uso obligatorio. En el manejo de los líquidos cefalorraquídeos o líquidos cavitarios, el riesgo de meningitis, ¿no? Las infecciones graves, el manejo estricto aséptico, ¿sí? Las secreciones de heridas, los riesgos de resistencias antimicrobianas, gérmenes multiresistentes, mínimamente usar guantes y bata, ¿no? También lo que es otro fluido es el tema de la leche materna. Hay un riesgo potencial de VIH, sobre todo las personas que trabajan en las áreas de neonatología, ¿no? A veces no medimos el riesgo, pero la leche es un fluido donde existe un riesgo potencial de VIH, por ello hay que tomar las precauciones estándares para el personal, bueno, que maneja o que tienen contacto con el tema de la leche materna, por ejemplo, aquellos que estén trabajando en bancos de leche, ¿no? ¿Qué hacer frente a un protocolo post-exposición de material biológico? Entonces, esto también está protocolizado en la norma
existe lo que es la profilaxis post-exposición para VIH y debe iniciarse idealmente dentro de las 2 primeras horas en un máximo de 72 horas, porque pasando las 72 horas, pues el virus se va a multiplicar, ¿no? Se va a multiplicar, reproducir a nivel ya corporal y no habría sentido de tomar estos antirretrovirales ya las pasadas 72 horas si el paciente, si el personal ha estado expuesto, ¿no? a una fuente eh, con un riesgo de VIH, ¿no? Entonces, aquí también es algo que tenemos que tener claro cómo está el flujo de atención frente a una exposición a un material biológico. El primer paso es el lavado de manos afectados con agua a chorro corriente, con jabón por 5 minutos, para mucosas irrigar con suero fisiológico o agua limpia. No está indicado frotar ni exprimir la herida, ¿no? En el paso 2, reportar inmediatamente, notificar del accidente laboral, ya sea al supervisor, al jefe inmediato, al jefe de guardia, de forma inmediata, para que se pueda generar la atención y el registro del accidente ocupacional a nivel institucional, ¿no? Omitir esto podría ser que también la institución, como desconoce, no asume lo que indica la norma, ¿no? Entonces, a veces muchas personas en este aspecto, el personal, por miedo, temor, vergüenza o minimiza, no, ese paciente no tiene nada de riesgo, no voy a notificar, pero a ver que llegue a su casa y a ver que alguien le va a quitar la idea de que por qué no notificó el accidente, ¿no? Entonces, como dicen, es un accidente ocupacional. Entonces eso nosotros tenemos que asumirlo y informar inmediatamente y hacer que sea la evaluación correcta y el tratamiento oportuno y que minimicemos el riesgo, ¿no? Al cual hemos sido expuestos. ¿Sí? Entonces, el paso 3, la evaluación médica del trabajador y del paciente fuente, ¿no? Con el cual se sufrió el accidente laboral, determinar el estado serológico tanto bueno, el área médica genera ya también las órdenes para que se saque los exámenes serológicos, tanto para hepatitis B, hepatitis C, VIH, con el consentimiento correspondiente, ¿no? Finalmente, el cuarto paso es la profilaxis, que se tiene que iniciar, como les he mencionado, idealmente dentro de las 2 horas de producido el accidente laboral y como un máximo antes de las 72 horas, ¿no? No podemos pasar las 72 horas, según protocolo institucional y el tipo de exposición. Y luego viene ya lo que es el seguimiento serológico, ¿no? A las 6 semanas, a los 3, a los 6 meses de exposición, ¿ya? Muy bien, entonces las infecciones asociadas a la atención de salud, las IAS, básicamente eh, están orientadas al tema de la vigilancia epidemiológica, notificación y control de brotes hospitalarios. Bueno, la vigilancia en IAS también, hasta donde recuerdo, está en este año para el bono de desempeño a nivel del MINSA, ¿no? Entonces, todos debemos estar también alineados a los que trabajamos en el sector salud del MINSA, a conocer, a saber y reportar para buscar mejoras, ¿no? Esa es la intención de hacer el monitoreo, la vigilancia, para que tengamos una notificación oportuna, un, un plan de mejora oportunamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos las CIAs? Es una condición local o sistémica resultante de una reacción adversa o la presencia de un agente infeccioso o una toxina que ocurre en un paciente que ha recibido atención de salud, ya sea en los servicios, ¿no? De un establecimiento, pero que no estaba presente en ese momento de la admisión, ¿no? Es decir, que esa infección se hizo dentro de la institución, no vino de afuera ese paciente, de la comunidad con esa infección, sino que esa infección se generó dentro de la atención en ese establecimiento de salud, ¿ya? Aspectos claves del concepto de IAS, básicamente, implica todo lo que tiene que ver con la atención del paciente, ya sea cirugía ambulatoria, corta estancia o ya, entonces, aún así, si hay una atención domiciliaria y
y el paciente llegó bien ahí solamente probablemente para colocarle una vía endovenosa, pero a partir de ese vía endovenoso viene ya al 2, 3 días con fiebre, ¿no? Habría que también tomarlos como un tema de que ese paciente vino sano, pero durante la atención que se le dio, no se tomó todo el protocolo de canalizar bien una vía, se introdujo una toxina, un microorganismo al torrente sanguíneo, y producto de eso se genera un proceso infeccioso, ¿no? Fuentes endógenas, hay que recordar también que el propio paciente tiene su propia flora, ¿no? Su propia flora bacteriana, y eso es cuando uno ya hace una investigación cuando uno quiere reportar una IAS, hace una investigación, ¿no? Vemos cuál es la patología del paciente, cómo está su sistema inmunológico, cuál ha sido su propia flora del paciente. Hay fuentes exógenas, que eso sí viene por parte del personal de salud, la visita a los equipos, los dispositivos médicos, el entorno hospitalario, también las denominaciones de IAS, también algunos los pueden conocer como infección nosocomial, una infección intrahospitalaria. Ya, la vigilancia de las IAS, la vigilancia epidemiológica de las IAS, es un proceso activo, selectivo y focalizado para detectar, registrar y analizar tendencias de infecciones en establecimientos de salud. También está basado en una normativa técnica, ya del MINSA. Los tipos de vigilancia de IAS bajo vigilancia obligatoria son aquellas infecciones en sitios quirúrgicos cuando se produce una cesárea, una colecistectomía, una herniorrafia. Neumonías asociadas a ventiladores mecánicos, infecciones del tracto urinario asociados a un catéter urinario periférico, infección del torrente sanguíneo asociado a un catéter venoso central y periférico, endometritis puerperal posparto o poscesárea, ¿no? Bueno, los datos epidemiológicos en el Perú, que datan del 2009 al 2015, mencionan que existe una alta tasa de neumonías en UCI en pacientitos que han estado en ventilador mecánico, asimismo que hay infecciones de heridas poscesáreas de 1.6 por 100 partos. También se ha reportado bacteremia por CBC en neonatos mayores que en pacientes de adultos en UCI, ¿no? Tienen una tasa de 5.6 versus 2.49. Tenemos que ver también por el tema ¿no? del grupo etario. Acá, por ejemplo, miren los neonatos, entonces se entiende por esta data que en ambos hay que tener el tema del uso correcto del lavado de manos, del uso de los EPPs, ¿no? Un procedimiento tiene que ser totalmente aséptico, ¿no? Por ejemplo, si se coloca el CBC. Más de 4.000 IAS notificadas en 231 establecimientos y el 88%, el 88.8% corresponde a heridas quirúrgicas postcesáreas, ¿no? Eso también invita a poder revisar lo que es la guía o protocolo, ¿no? Para el tema del acto quirúrgico frente a una cesárea. Notificaciones obligatorias y responsabilidades, como les comentaba, en este aspecto, como está normado a nivel nacional, tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, a través de esa resolución ministerial 168 del 2015, menciona que la vigilancia y notificación de IAS es de carácter obligatorio para todos los establecimientos y la comunicación es de nivel local, informa a nivel regional y ellos a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso está normado y se tiene que aplicar en todos los establecimientos de salud. Muy bien. Acá también quisiera compartir con ustedes el caso clínico para análisis, es la presentación, ¿no? De un paciente varón de 62 años sometido a colecistectomía laparoscópica electiva. En su quinto día posoperatorio presenta una fiebre de 38.8 con eritema y secreción purulenta en el sitio de inserción del puerto umbilical. Los cultivos identifican al Staphylococcus aureus, ¿no? Y es resistente al antibiótico. Y en esta exposición o en esta presentación del caso tendríamos que tener muchas aristas para poder investigar lo que es una IAS. Tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Se cumplieron los 5 momentos de higiene de manos durante la cirugía y el posoperatorio, ¿no? En la atención del posoperatorio del paciente? En los EPPs utilizados por el personal de salud
fueron los adecuados durante la cirugía de riesgo, ¿no? La cirugía con un riesgo de una resistencia, resistencia a los antibióticos. Se aplicaron todas las precauciones por contacto desde el posoperatorio inmediato. Los residuos del posoperatorio fueron manejados como biocontaminados. El caso fue notificado a IAS, al Comité de Infecciones Intrahospitalarias, ¿no? de la institución. Entonces son varias aristas que uno tiene que responder, ¿no? No es solamente uno, sino hay que hacer una mirada, ¿no? En forma general, en forma global, acerca de ese reporte de IAS. Entonces, básicamente, como les comentaba, habría que ver, por ejemplo, la higiene de manos, si se cumplieron los 5 momentos según establecido la OMS o el MINSA, antes de la inserción, al cambiar los guantes entre los tiempos quirúrgicos. Los EPPs en cirugía, se cambió el EPP al pasar de un área contaminada a un área limpia, se retiraron correctamente los EPPs post cirugía. Precauciones estándares, se aplicó adecuadamente la cobertura antibiótica profiláctica. Si se usó correctamente la antisepsia en la piel con la clorexidina. En lo que es vigilancia y notificación, está el caso registrado como IA, se activó el protocolo de brote por la resistencia antimicrobiana, ¿no? O si hubo más casos, ¿sí? Entonces, acá un resumen para buscar un tema de si es verdadero o falso, ¿no? De lo que acabamos de exponer. El modelo de los 5 momentos y la observación directa de la OMS es el marco central para la auditoría de higiene de manos en los servicios de salud. Verdadero, ¿no? La fricción del alcohol en gel mínimamente se debe hacer entre 20 a 30 segundos. Es altamente efectiva para reducir la carga bacteriana y viral, también verdadero. El uso de guantes reemplaza la necesidad de higiene de manos, falso, no hemos dicho que eso es falso. Las bolsas rojas se destinan exclusivamente a residuos biocontaminados, verdadero. La mascarilla quirúrgica protege contra la transmisión de tuberculosis, falso. La profilaxis post-exposición de VIH debe iniciarse antes de las 72 horas, verdadero, ¿no? Idealmente 2 horas y un máximo de 72 horas. Solo los pacientes hospitalizados pueden desarrollar IAS, falso, ¿no? Pacientes de la UCI, en neonatología, en intermedios. El retiro del EPP es el momento de mayor riesgo de autocontaminación, verdadero, ¿sí? Muy bien, entonces acá lo que es la bioseguridad no es una opción, es un imperativo ético, salva vidas y protege el futuro de nuestra práctica, ¿no? El cumplimiento de cada protocolo, cada higiene de mano, cada uso correcto de EPPs es un acto de compromiso con la seguridad del paciente y con la propia integridad profesional. Los puntos claves de la capacitación, un poco para resumir, es básicamente de que los 5 momentos de lavado de manos se deben hacer idealmente con agua y con jabón en un tiempo de 40 a 60 segundos. Si hay una limitación, hay un tema de tiempo, se puede hacer con el alcohol gel de 20 a 30 segundos. Y la principal forma de monitorizar es a través de la observación directa, ¿no? Que es el estándar de oro en la higiene de manos. Las precauciones, tenemos precauciones por contacto, por gotas y aerosoles, siendo la N95 para microorganismos de tuberculosis, los aerosoles, aislamiento con señalización correcta. Los EPPs, la secuencia del retiro, la secuencia, la colocación y el retiro es el momento de mayor riesgo. Nunca se debe reutilizar el EPP de un solo uso y menos compartir el EPP que usó el personal, dárselo al familiar para que ingrese a ver a su paciente. Eso estaría totalmente incorrecto, ¿no? Residuos, tenemos 3 clases, la A, la B, la C. Hay segregación en puntos de generación, es decir, desde el mismo servicio hay que identificar y clasificar correctamente, entendiendo que todos los biocontaminados van a la bolsa roja, ¿no? Los accidentes punzocortantes en recipientes rígidos, los protocolos post-exposición se debe dar en menos de 72 horas y finalmente la definición de IAS, que es la vigilancia activa obligatoria, se hace la notificación a todos los niveles del sistema de salud. Y estas preguntas quedan para ustedes para que lo puedan resolver, ¿no?
¿ya? Y la seguridad del paciente es una responsabilidad compartida, depende del compromiso diario de cada miembro del equipo de salud. Entonces, cada personal de salud acá responsable, tiene que actuar con un rigor técnico, cada protocolo tiene evidencia científica detrás, o sea, no es nada empírico, ¿no? Todo tiene un porqué, un para qué, ¿no? Es importante que nosotros podamos internalizar eso. Comparte el conocimiento, la seguridad se construye en equipo, con cultura institucional, eso es importante, pero esa cultura institucional tiene que nacer de las personas que generan liderazgo, ¿no? Desde la dirección, desde la administración, es importante para que se pueda establecer una cultura institucional de hacer una correcta higiene de manos, adherencia, EPPs, precauciones, reportar sin temor, ¿no? Los sistemas de notificación permiten aprender y mejorar. Si en esa parte hay muchas personas que prefieren ocultar y hacemos subregistros y al no evidenciar el problema, pensamos que todo está bien, pero sin embargo hay bastantes subregistros que no han sido notificados, ¿no? Y entonces no se plantea ninguna mejora. Bueno, eso, eso, creo que eso sería, muchas gracias por su atención y compromiso con lo que es la atención de salud. Y bueno, le agradezco, ¿no? Y ahí tienen abajo todas las referencias de los PPTs. Muy bien, ok. A ver. Muy bien. Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, que por el chat, ajá, por el chat. Por el chat me voy a tener, ya voy a leer todos los, a ver. Vamos a ver, un ratito. A ver, un ratito. Ah, pero no me permite también en el chat porque, a ver, un ratito. Ajá, ya, a ver, entendido. Ya. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Ya. A ver, algunas preguntas que estén en el chat, las voy a dar lectura, a ver un momento. Ya, ya, a ver acá. Sí, bueno, hay errores más frecuentes en la segregación de residuos. Sí, pueden poner fallas más comunes. Puedes poner las fallas más comunes de desechos. Sí, bueno, sí hay problemas bastante en la segregación. Ya, 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 ok, gracias. ¿Dónde se eliminan las vacunas? Las vacunas es todo lo que es químicos, tiene que ir en la bolsa amarilla, pues en todo lo que es químicos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre guantes de látex y tilo? Bueno, es el material, ¿no? O sea, el material, los guantes, obviamente látex, vinilo y nitrilo, es el material la diferencia. También hay el tema de los costos, el tema de la utilidad, pero el uso de ellos debe estar determinado por el tipo de actividad que se hace. Por ejemplo, hay algunos desinfectantes que se utilizan para las unidades para la desinfección de las unidades de los pacientes, donde en su ficha técnica del mismo desinfectante dice utilizar este desinfectante con guantes de nitrilo. Entonces, leyendo esa ficha técnica, uno tiene el sustento para poder solicitar un guante de nitrilo, ¿no? Porque está insertado en una ficha técnica. Pero si se va a hacer, no sé, traslado de pacientes con la camilla, el guantes de látex, no habría ningún problema. La idea es que sea una medida una barrera de protección, ¿no? Y cumple su función el guantes de látex. A diferencia de que el personal puede reportar alergia al látex y eso tendría que documentarlo para que se pueda prever o tomar alguna medida, porque también está yendo en contra de la salud del personal, ¿no? ¿Ya?
Ujú. Ah, ya. ¿Qué desinfectante se puede utilizar para superficies altas que esté en contacto con el paciente? Bueno, en la verdad, esa pregunta sí corresponde a una capacitación netamente de desinfección de unidades de la unidad del paciente. Lo que les puedo decir es que todos los desinfectantes van evolucionando, ¿no? Hace como 3 años eran los amonios cuaternarios de la cuarta generación. Ahorita estamos ya en la quinta generación. Y en la quinta generación en el mercado ya existen los concentrados y los que están para prepararse. Pero sin embargo, y también eso es importante, por ejemplo, en el amonio cuaternario de cuarta generación, hay amonios cuaternarios de cuarta generación que en su inserto, en su ficha técnica mencionan que está destinados a pisos y paredes textualmente. Entonces, eso no calzaría en la unidad del paciente. Pero ahí también va el tema de los costos, ¿no? A nivel de la institución. Y bueno, como les digo, eso sería muy amplio para conversar en verdad en el tema de desinfectantes. Las vacunas es biocontaminante, pero más que ser biocontaminante es químico, es un medicamento la vacuna, ¿no? Es un químico que le corresponde ir en las bolsas amarillas. ¿Medicamentos vencidos en bolsas amarillas? Sí, 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 sí. Ya. Y otro contexto de utilizar es cuando hay un volumen excesivo de medicamentos vacíos por parte de farmacia, ellos tienen su propio protocolo para que todos esos productos vencidos a nivel institucional tienen que hacer mucha documentación para poder llevarlos y incinerar todos esos medicamentos vencidos, ¿no? Pero ese es todo un protocolo. Pero si, por ejemplo, tú tienes como, no sé, una ampolla de metamisol, se me ocurre, ya vencido, ¿no? Eso usted va y lo elimina en la bolsa amarilla, ¿no? En el color amarillo, ¿ya? A ver, una consulta. En la segregación de residuos sólidos, los envases de cloruro deben ser eliminados. Ya, a ver, acá también, ¿no? Sí es bastante. Todos los frascos, ¿no? Todos los frascos, ya sea cloruro, dextrosa, solución polielectrolítica, agua destilada, cuando ya son utilizados y hay contacto con el paciente, la teoría dice que eso tiene que estar eliminado este, en la bolsa, como es químico, en la bolsa amarilla, ¿no? Porque es químico. Ahora, si esto es el punto, ¿no? Tienes tu frasco limpio, no lo utilizas tal cual, le corresponde a la bolsa negra porque no tuvo contacto con el paciente. Nada que ver con el paciente, bolsa negra. Tienes el frasco vacío, ya está vacío tu frasco. ¿A dónde le corresponde eliminar? ¿No? Y, y obviamente que el cloruro, la dextrosa, todos son químicos, ¿sí? Deberían ir en la bolsa amarilla. Pero también es otro tema, ¿no? De que por el tema de los volúmenes, eh, probablemente ahí también salud ambiental tiene que tomar alguna medida y como comentaba yo en la institución de trabajo, ¿qué hacen con esos frascos, no? Si no ha tenido contactos con sangre, con fluidos corporales, ese frasco, se elimina totalmente el contenido, se corta, se hace un lavado por arrastre con el agua, ¿no? Se hace un lavado por arrastre y eso lo están botando en la bolsa, lo están reciclando, ¿no? Lo están reciclando, o sea, eso lo están reciclando, porque ya al momento de hacer el lavado ya están minimizando el tema de la parte química, ¿no? Entonces, eso es, no sé cómo harán en su institución, ¿no? Blanca, o no, Teresa, ¿no? Entonces habla una consulta de segregación de residuos sólidos en base cloruro, ¿dónde se deben eliminar? Se deben eliminar si los frascos están así tal cual utilizados por el paciente, si hay contacto con fluidos corporales, con sangre, va en la bolsa roja. Pero si eso tiene residuos, no ha tenido contacto con fluidos, con corporales, nada, pero tiene contenido químico, va en la bolsa amarilla, ¿ya?
ya, en la sangre de un paciente con SIDA, si hay una herida en la sangre de un paciente, si hay una herida punzocortante, ¿siempre infecta al personal o depende de la carga? Ah, ya. Bueno, pero siempre y cuando, es como dicen, ¿no? Por ejemplo, el personal de salud va, atiende, por ejemplo, en el tema de un parto, ¿no? Atendió a la paciente vino una gestante, vino ya en la fase de expulsivo de su gestación, está en la fase expulsiva, el personal de salud, ¿no? Prioriza la vida y de la mamá y de recién nacido, atienden el parto y todo, pasando una hora del resultado de VIH positivo, ¿no? Y el personal, ¿cuál sería el cuestionamiento? El cuestionamiento sería si usó o no usó correctamente los EPPs. Si estuvo una exposición al personal de salud, estuvo expuesto a lo que es fluido, sangre, no de un paciente con VIH, pero aplicó todas las medidas de los EPPs, minimizó todos los riesgos. Pero no aplicó las medidas, no usó los guantes y por ahí hubo una puerta de ingreso, ya sea en las manos, por más mínimo que sea una puerta de ingreso, se expuso, pues, ¿no? Se expuso a ese microorganismo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Definitivamente eh, aplicar todo el protocolo de lo que es atención por un accidente, ¿no? Laboral, ¿ya? Siempre en efecto depende de la carga. Sí, el problema está que la carga viral, pues, en qué momento se le toma, cuándo se le toma, y como hay muchos factores, acá lo importante sería activar tu flujo si es que ha habido exposición a esos fluidos corporales de un paciente con VIH, activas tu flujo de atención frente a un accidente laboral, ¿no? Y bueno, y sobre todo ha tenido contacto con fluidos corporales del paciente que está infectado hacia el personal de salud, ¿ya? ¿En qué momento se utiliza guantes de nitrilo, por favor? Y eso ya también ya lo comenté, gracias, ya. Para las infecciones en las áreas hospitalarias, el hipoclorito se está utilizando. Bueno, el hipoclorito está normado en el MINSA, sin embargo, también habría que ver, lo están desinfectando las áreas hospitalarias, lo que es pisos, probablemente lo que usted me está hablando, y eso está normado, y eso también tiene que estar regulado, o tienen que tener conocimiento lo que es el área de limpieza, el manejo, limpieza, y quien tiene que asesorar es el área de salud ambiental. Ahí tienen que trabajar con servicios generales, salud ambiental y el personal de limpieza, porque obviamente ustedes saben que también el cloro también genera irritación, ¿no? A la conjuntiva, a las mucosas. Entonces tienen que garantizar bien la concentración, en qué horario están utilizando el hipoclorito, dónde lo están utilizando, ¿ya? Porque si no, también va a generar ese tema de irritación a nivel de las mucosas, ¿no? De las personas que circulan en ese espacio, en ese ambiente. ¿Cómo se elimina las jeringas con aguja y se le retira? Y ya, bueno, la aguja con jeringa tal cual, si lo utilizó, por ejemplo, un intramuscular, como tal, en los punzocortantes, ¿no? En los paquetes punzocortantes, en los depósitos en los punzocortantes, ¿sí? Frascos de vacunas se elimina en los recipientes rojos por ser biocontaminantes. Los frascos de vacuna, las vacunas, como les comentaba, es un medicamento, pues no es químico, y eso debe ser eliminado en la bolsa amarilla. Los retrovirales controlan el riesgo de contagio del paciente con SIDA. Ah, bueno, si el personal de salud tuvo contacto con secreciones, con fluidos corporales de un paciente con SIDA, el tomar los antirretrovirales, sí, pues va a ser la medida más efectiva que tenga para minimizar el riesgo de una infección por VIH. Los pañitos húmedos, no, en un ambiente hospitalario no reemplaza los paños húmedos, pues al frente al lavado de manos, ¿no? Se sigue aún amonio con instrumental. Se sigue usando amonio con instrumental. Bueno, las vacunas eliminan clasificación B. A ver, los hospitales se ha optado por ser como, como riñoneras, los hospitales en hospitales se ha optado por reutilizarlas con riñoneros en envases de cloro. Eso está permitido.
Bueno, no está permitido, pero frente a la necesidad, creo que el personal, o sea, nuestra realidad es otra y nuestra realidad es otra y tal vez lo que no está permitido se hace, pero si lo van a hacer, obviamente que el personal que hace eso, primero, tiene que haberse asegurado que ese cloruro no ha tenido contacto con fluidos, con sangre, ¿no? Del paciente y hacer un lavado por arrastre de ese frasco, ¿no? Y obviamente también que transporten esa riñonera, ¿no? No sé si a veces dan al paciente para que frente a lo que es náuseas y vómitos, si no saben dónde eliminarlos, le dan eso, ¿no? Como una escupidera, el frasco de cloruro. Ellos tienen su ficha. Ya, interesante. Sobre el lavado de pañitos. No, no reemplaza el lavado de mano de los pañitos húmedos. Pero ya, bueno, están elaborados en pequeños. A ver, pero las vacunas están elaboradas en pequeñas partes de agentes infecciosos no químicos. Ujú, ujú. ¿Qué desinfectantes es? Claro, los bioquímicos, las vacunas son, las vacunas, hay mucha cuestión. Bueno, en el tema de las vacunas, el vial, ¿no? Es un medicamento, no tiene, quien prepara es el personal, ¿no? O sea, no tiene contacto, tú cargas a la jeringa ese frasco y no hay ningún contacto directo de ese frasco con el paciente, ¿no? O sea, todo lo que tenga contacto con el paciente son biocontaminados, ¿no? Ah, ya. Bueno, les puedo decir así un poquito el tema blanca. A ver, desinfectante más efectivo para la limpieza y desinfección de equipos y materiales, según la evidencia que reporta el país de Colombia en el 2023, si no me equivoco, pero que es que dice que aquel desinfectante que genera uh, una efectividad, ¿no? mayor es aquel desinfectante en el cual no se genera una manipulación, es decir, los desinfectantes concentrados que no se diluyen, que no se manipulan. A menos manipulación, tú garantizas la efectividad de ese desinfectante. Ahora, sobre todo para equipos y materia, o sea, los equipos biomédicos, por ejemplo, definitivamente tiene que ser un desinfectante que no se diluye, tiene que ser concentrado, porque si no, si se diluye va a ser con agua o estéril, ¿no? Que tiene que ser estéril, pero ya contiene agua. Y los equipos médicos no pueden tener contacto de agua porque obviamente funcionan en base al tema eléctrico, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, las ampollas. Claro, si ya claro, usted ve que ya venció lo, lo, le apertura, le rompe el frasco, ya se hace punzo cortante, ¿no? La ampolla y lo elimina en los punzos cortantes. Ah, ya, miren, interesante también lo que reporta Ana María, ¿no? Mencionar el frasco de cloruro va a la bolsa negro. Claro, miren, si eso está protocolizado por la institución y el área de salud ambiental lo ha protocolizado, entiendo yo que también ha tenido un sustento y la forma en cómo lo eliminan, porque también es cierto, la norma está establecida, pero cada institución busca el tema del impacto ambiental, busca el tema de también minimizar los volúmenes por un tema de, obviamente que si nosotros generamos todos esos frascos que corresponden a la bolsa, a la bolsa roja, el volumen es uno en costos para la institución y otro costo es también que todo esto se va a incinerar, se va a tratar y eso también genera un problema de un impacto ambiental, ¿no? Si en su institución lo están manejando así y está protocolizado y el por qué está protocolizado, habría que preguntarnos por qué está protocolizado de esa manera, ¿no? Si tiene una resolución directoral aprobando esa forma de eliminar, ya está, como le dice, ya está oficializado y bueno, y esa resolución es la que asume la responsabilidad de cómo están eliminando, ¿no? La esterilización por calor húmedo autoclave es el más efectivo. Ahí, ese es un contexto de esterilización, ¿no? Ese es, bueno, bueno, en esta parte habría que enfocarnos en el tema, si hablamos de
Hay unos indicadores, ¿no? Indicadores biológicos, ¿no? Que ponen también en el tema de esterilización, eso corresponde estar también en la bolsa amarilla, ¿no? No hubo contacto, se reutiliza como escupidera, claro, lavando el chorro, claro, sí, claro, es válido en esa parte, como usted menciona, reutilizar el frasco de cloruro, ¿no? Ya en el centro donde trabajo no contamos con bolsa amarilla, soy roja, ya. Bueno, le sugiero, Gladys, que basado en la norma, a veces hay un desconocimiento de la norma y como como desconocemos la norma, no se implementa las bolsas amarillas, ¿no? Porque se desconoce el tema. Entonces, eso es una buena oportunidad de llevarle la norma y decirle que sí se utiliza una bolsa amarilla, ¿no? Antes de esterilizar el tópico. ¿Cómo cómo tratar material quirúrgico antes de esterilizar el tópico? Ah, ya, definitivamente todo material, ¿no? Que se utiliza tiene que tener primero en la misma área un prelavado, pues no un lavado por arrastre y luego se le lleva a central para que hagan el tratamiento que corresponde. Con mascarillas. Se sigue utilizando las pastillas de flornalina en la esterilización de instrumentos de plástico como mascarillas. Bueno, hasta donde yo recuerdo, la colega de esterilización prácticamente sí, pues también es un tema de que explicar y sustentar el por qué aquello que indica que es desechable no se puede reutilizar ni menos se puede esterilizar, ¿no? Ya en esa parte, Blanca, también es necesario que la colega de central de esterilización se documente y salve algún tipo de responsabilidad en documentar y enviar que aquel producto que es desechable, obviamente no puede ser esterilizado, ¿no? Bajo exposición con sangre y tengo una lesión, debería el protocolo de un armas. Ya, siempre y cuando usted no haya usado los EPPs, Julio, si es que usted ha atendido, o sea, bueno, es cierto, a veces basado en el principio de la universalidad, todo paciente está potencialmente infectado hasta no demostrarlo. Y todos debemos pensar bajo ese concepto en nuestra atención con el paciente, todos tenemos que pensar, todo paciente está infectado hasta que yo no demuestre lo contrario. Eso va a hacer que uno utilice los EPPs y frente a lo que es contacto con los pacientes, es definitivamente los guantes, el uso de la mascarilla, ¿no? Y bueno, idealmente el tema de la bata, pero si estás en una vía pública, no sé con qué tanta exposición haya sido con un tema de accidente de tránsito, ¿no? Que tanto haya tenido contacto con los fluidos corporales, si este paciente ha sido un paciente de riesgo de VIH, hepatitis B, hepatitis C, eso todo se tendría que investigar, ¿no? Pero si es un paciente con problemas de un PBBS, ¿no? Estoy viendo con el virus de la inmunosuficiencia, claro, tendrías que pasar por el tema de salud ocupacional, ¿no? Las vacunas van en bolsa roja, de acuerdo. Ya. Ujú, ya. Es correcto colocar las jeringas en depósito de punto con las jeringas con aguja, que se han utilizado, las jeringas que se han utilizado con aguja, por ejemplo, en el intramuscular, sí, pues va, ¿no? En los punzocortantes. El termómetro roto, ah, ya, eso es otro protocolo que tiene que establecer también salud ambiental. Usualmente los termómetros, bueno, de mercurio, ¿no? Ustedes saben que el mercurio se absorbe, el cuerpo absorbe rápidamente el mercurio y no es que el cuerpo elimina, sino se va acumulando, ¿no? A través del contacto y uno absorbe el mercurio y se va acumulando en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, frente a eso, se tiene que activar un protocolo, hacer que el personal una vez ocurrido el tema del evento, de haberse roto un termómetro, avisar inmediatamente en mi institución qué se hace, ¿no? Se avisa inmediatamente al personal de limpieza que ya ha sido entrenado por el área de salud ambiental
y esas cintas masking anchas, o sea, primero tratan de que ese ambiente sea liberado de las personas, ¿no? Entre solamente limpieza, también con los EPPs, 2 personas, y ese mercurio tratan de recogerlo lo máximo que se pueda, porque ustedes saben que es complicado a través de una cinta, ¿no? De la cinta que pueda adherir, y lo eliminan todo en la bolsa amarilla, ¿no? ¿Ya? Pero también eso es importante que la institución también establezca su protocolo. ¿Qué tiempo deben permanecer? Ah, ya, si hay escasos pacientes. Bueno, los punzocortantes, dependiendo a qué tiempo, ¿no? No sé, pues yo no creo que en una semana no se no esos punzocortantes, o no sé cuál será la, cuando dicen por mucho tiempo. Lo cierto es que indica que no puede ser llenado esos punzocortantes más de los 3/4, o igual al 75% de su capacidad, ¿no? De, de ese depósito. Van a punzocortantes o son las jeringas. Mire, si la aguja y la jeringa ha tenido contacto con el paciente, usted elimine con todo y jeringa y la aguja en los punzocortantes. Pero si la jeringa usada para su tratamiento como tal, va en la bolsa, no va a eliminar también eso en los punzocortantes, ¿no? Solamente iría a las agujas, no en los punzocortantes. Ujú. ¿Qué institución supervisa el control de universidad? Ah, ya. No, sí hay, bueno, acá en Lima todos los hospitales estamos adheridos a las DIRIS, ¿no? A nosotros las DIRIS nos supervisa, nosotros documentamos mensualmente a la DIRIS todo el informe de lo que son las infecciones asociadas a la atención de salud. Ya internamente cada institución maneja su área de calidad, ¿no? Calidad, epidemiología y las áreas usuarias que son los departamentos, y que ellos serían los encargados de monitorizar lo que son los EPPs, bioseguridad. Obviamente que si no hay cumplimiento estamos propensos a un aumento de IEA, ¿no? Ya, es correcto usar la chaqueta de trabajo en la... Ah, no, definitivamente no, pues no, los uniformes del trabajo por un tema de bioseguridad tienen que ser solamente para el trabajo, ¿no? Eso está mal, ¿no? Y eso también los colegios profesionales deberían motivar, impulsar, ¿no? ¿Qué tiempo se debe dar del punzo cortante? Bueno, no se esteriliza los punzocortantes, definitivamente no se esteriliza, ¿no? Ujú. Bueno, eso serían las preguntas. Bueno, les agradezco, ¿no? La atención, y bueno, pues eso sería, Lisette, la actividad de hoy, ¿no? Ujú. Bueno. Bueno, chicos, en todo caso, no habiendo tal vez más consultas o preguntas, igual ya les vamos a compartir también los PPTs, ¿no? Y eso sería. Muchísimas gracias.